De verdad es nuestra culpa no entender las cosas como nos las enseñan. Lo digo a manera como ellas, porque ya es bien sabido que no todos tenemos las mismas capacidades para entender un tema y los métodos de enseñanza actuales no son muy didácticos que digamos. Todo comienza cuando yo estaba en el laboratorio de física. Nos estaban enseñando movimientos parabólicos mediante unas diapositivas. La clase ya se estaba tornando aburrida. Todos estábamos sentados en esa mesa típica de laboratorio, una mesa larga, blanca, con algunos enchufes para conectar nuestros computadores y todos mirando la pantalla del proyector, tomando nota de cada término que se nos pudiera olvidar o cada fórmula que pudiéramos llegar a utilizar en el futuro. Teníamos la esperanza de poder relacionar la teoría que nos estaban enseñando con la práctica, saliendo a jugar cualquier juego, pero ¿qué creen? Nada de esto fue así. Sí utilizamos un simulador virtual, pero más allá de esto no hubo interacción con la vida real y hubo poca relación. Teníamos la esperanza que a partir de que con un juego de Ultimate, fútbol, voleibol o básquetbol, pudiéramos relacionar lo que nos estaban enseñando, pero nada de esto fue así. Y también se han dado cuenta de que la física tiene demostraciones en la vida real. Un ejemplo simple, están en la clase, un compañero les pide un taja lápiz, se lo lanza, ¿y qué creen? Ahí está una demostración de la física. Y creo que es algo que nos ha pasado a todos también en las clases, y es que no nos interesa un tema, y les hago la pregunta, ¿a quién le quedó grabado un tema que no es de su interés? Creo que a casi nadie. Y esto se debe a que el cerebro no lo considera importante y lo guarda en la memoria a corto plazo. Pueden que entiendan el tema en el momento, pero tiempo después, 1 o 2 semanas, ya se les olvida. ¿Se han preguntado por qué las clases son tan teóricas? Esto se debe a que anteriormente los métodos de enseñanza optaron por la teoría más allá de la práctica para la enseñanza de la física. Los teóricos y los prácticos tenían métodos de aprendizaje diferentes. Los prácticos, por su parte, tenían muchísimo conocimiento del tema, pero tenían que tener la capacidad de instalarle una personalidad a la enseñanza. En cambio, los teóricos tenían mucho conocimiento del tema también, pero eran personas que venían de entornos políticos y de universidades. Y se tiene la creencia de que la física es algo que no nos importa y que si voy a ser empresario, diseñador, actor o así sea jugador, no lo va a tener presente en la vida. Pero la física está en todos lados. Al momento que ustedes me están escuchando hablar, al momento de caminar o al momento de mover cualquier objeto. Esto es la física. A lo que quiero llegar con esto es que la física está presente en todos lados, aunque no la veamos. Les hago un ejemplo simple, en especial de los movimientos parabólicos. ¿Vieron lo que acabo de hacer? Eso es un movimiento parabólico. El recorrido que hace un objeto dependiendo de su altura y su velocidad entre 2 puntos. Pero esto no siempre tiene que ser así de aburrido. En el fútbol está un caso muy simple, cuando el jugador le patea al balón y llega a otra distancia. La enseñanza de este tema es algo que ya se ha venido estudiando y como el profesor Ángel Enríquez, profesor de la Universidad de los Andes en Venezuela, realizó un estudio en el cual le preguntaba a sus estudiantes las razones de por qué no preguntaban en clase y métodos diferentes para enseñar. Por su lado, los estudiantes le aseguraban que no participaban, de que no les causaba interés la clase y que no preguntaban porque les daba pena. Y respecto a los métodos de enseñanza que les hubiera gustado a los estudiantes aplicar, ellos propusieron más exposiciones, más relaciones de vida real con las prácticas que estaban viendo. Después de la implementación de todos estos métodos, el profesor vio un cambio notorio en los estudiantes, vio un incremento en la motivación, vio un cambio en los resultados y vio que todos los estudiantes ahora les gustaba la clase. El término de aprendizaje basado en proyectos es algo muy importante para tener en cuenta. Pero, ¿qué es esto? Eduardo Rodríguez Sandoval, doctorado en ingeniería, dice que el aprendizaje basado en proyectos es un método que pone en práctica la autonomía del estudiante, puesto que para que el estudiante pueda entender el tema, el profesor le da el tema en general, pero que el mismo estudiante sea capaz de interiorizar el tema, pasando por ciertas etapas. Lo que se hace es que mediante preguntas se llega al contexto en general, mediante la resolución de algunos ejercicios puntuales se llega al tema general, que puede llegar a ser la realización de un proyecto o una exposición.
Julia Hinojosa, profesora de Ciencias Experimentales de la Universidad de Barcelona, critica mucho la mecanización que se da durante estos tiempos, y es que muchos estudiantes mecanizan los procesos que se les enseñan, creando robots para nuestra sociedad, porque a la hora de que les pongan un contexto diferente el mismo ejercicio, no van a ser capaces de resolverlo. En cambio, algunos estudiantes son los que se preguntan el porqué de las cosas, el por qué no entienden un tema y el para qué les va a servir esto. Estos estudiantes son aquellos que tienen el mejor entendimiento del tema, los mejores métodos de aprendizaje y al fin y al cabo las mejores notas. Es difícil hallarse con algunos estudiantes los cuales manifiestan su limitado interés por las ciencias experimentales, no despertando ni siquiera su interés. Esto está hecho por Diego Galindo, profesor de la Universidad de Barcelona a distancia. ¿Y esto qué? ¿Y esto para qué me ayuda? Una solución para esto puede ser el aprendizaje cooperativo. ¿Y esto en qué sirve? Esto es un aprendizaje que ya se ha venido dando en los colegios, y es que mediante unos grupos de trabajo se resuelve un tema. Mediante la aproximación de los estudiantes hacia el tema que quieren aprender, se pueda entender mejor. Y en dado caso que algún estudiante no sea capaz de comprender el tema, tiene a otros compañeros los cuales lo pueden ayudar. Pero esto algunas veces tiene problemas. Algunas veces nos hacemos con compañeros que no trabajan, pero esto puede ser solucionado. Y es que el profesor, en este caso, podría ser el que ayude a que todos los estudiantes trabajen, para que así todos podamos entender y todos podamos tener el mismo aporte al grupo y todos podamos comprender el tema que se nos está dando. Yo no pretendo hacer cambios en la metodología solo porque algunos estudiantes no entienden. Yo pretendo hacer esto para que la estancia en los centros educativos sea más chévere, más divertida. Algo que muy pocos tienen en cuenta es el ciclo que se da a la hora de enseñar un tema. Se presenta el nuevo tema, se da la explicación, luego algunos ejercicios de práctica y por último la evaluación. Y relacionado con esto, el profesor está por encima de todos los estudiantes. El estudiante destacado está en la mitad y por último el más olvidado está confundido. Esto es una pirámide invisible, la cual no muchos tenemos en cuenta. Respecto al ciclo que se da, yo pretendo hacer un cambio y es una implementación de una parte, la cual se relacione con la vida real, para que podamos entender para qué nos sirve aprender todas las cosas que nos enseñan al colegio y llevarlo a la vida cotidiana. Y respecto a la pirámide, yo pretendo que todo sea igualitario, de que el profesor esté en el mismo nivel que el estudiante sacado y el estudiante confundido, para que estos estudiantes sean capaces de darle al profesor tips para que le ayuden a entender el tema y que a partir de esto los estudiantes generen nuevos métodos de aprendizaje para que ellos mismos entiendan el tema. El tema de los contextos es importante, pero ¿esto para qué me sirve? Es importante tener en cuenta el contexto psicológico, social y el entorno en el que se vive el estudiante para poder implementarlo. Y esto es algo que no se tiene mucho en cuenta, puesto que a la hora de que los colegios tengan en cuenta esto, muy pocos lo hacen. Y si se llega a hacer, se ve un cambio notorio a la hora de que los estudiantes puedan entender el tema y esto puede surgir su motivación. En un principio, a mí no me gustaba la metodología de enseñanza, pero era de esas personas de que solo se quedaba con los brazos cruzados, que únicamente criticaba la forma de enseñar de los colegios y que no hacían nada, que proponía más problemas que soluciones, pero todo esto cambió. Desde mi perspectiva como estudiante, decidí tomar acción para poder cambiar la metodología. Decidí ser el incentivo para que otros compañeros también me ayudaran. Y eso me lleva a decir que ustedes no se queden de brazos cruzados, no sean de las personas que solo critican y no ayudan. Quiero que cada uno de ustedes logre ser la persona que cambia algo y que al final de esto diga, eso cambió gracias a mí. No todos tenemos en cuenta el entorno en el que vivimos y es que muchos nos dicen de que ¿y eso para qué me va a servir si no lo veo en mi carrera? Y esto otro de que me va a ayudar si no lo tengo presente en mi vida. Esto pasa muy seguido con la física y es que aunque no lo veamos en nuestras vidas, está muy presente y lo necesitamos para vivir. No trague entero, creo que lo habrán escuchado por ahí, y me refiero a que no procesen toda la información que les digan porque sí, analícenla, porque en algunos casos esta información puede llegar a estar mal y en algún momento ustedes por enseñar esta información también van a quedar mal.
Y ya por último, me gustaría decirles que el cambio no se da porque sí, no solo se da porque yo critico una cosa y ya. El cambio se da por cada persona, por el incentivo y la motivación que tiene de cambiar algo que no le gusta. Y ya para cerrar, el cambio es algo que cada uno es responsable y esto va a ayudar a resolver nuestras propias falencias.